7 de la mañana, pero Kampala ya está en plena actividad. Kampala, como Roma, está erigida sobre 7 colinas. Este va a ser nuestro punto de arranque en la estación seca para ir a buscar las fuentes del Nilo. Son las 7:07 de la mañana y los escolares de Kampala emprenden su camino al colegio. Ya se ha producido el gran atasco de todas las mañanas en la capital de Uganda. Kampala ha superado el 1.300.000 habitantes en un país como Uganda de unos 25 millones, pero censos reales son arduos de establecer, algo tan difícil como regular el tráfico en la capital. Luego, el resto del país está casi vacío de coches. Uganda es un país del África Oriental lleno de contrastes. El 85% son cristianos y, sin embargo, están muy presentes las mezquitas que sirven a un 11% islámico. Los marabús, como las cigüeñas en España, ocupan los edificios altos, son los basureros de la gran ciudad. Un aperitivo de la vida salvaje que tal vez encontremos en el Nilo Blanco. Son muchas horas por las carreteras ugandesas, siempre en dirección norte. Da tiempo de leer el periódico. Se ha rendido Kolo, uno de los jefes del Ejército de Resistencia del Señor, LRA, extrañas siglas para una guerrilla que lucha desde los años 80 contra el gobierno de Kampala, sin excluir el rapto de niños, el asesinato de civiles y prácticas rituales como beber sangre. Ya van 100.000 muertos. A unos 100 kilómetros de la capital nos topamos con un camión de 16 ruedas accidentado. Como suele ocurrir en Uganda, han puesto un vigilante armado con un Kalashnikov para que no se lleven hasta los tornillos. Así, 215 kilómetros después de Kampala, llegamos a Masindi, la puerta de la Uganda más natural. Masindi es un pueblo de unos 20.000 habitantes que languidece tras el cierre de las conflictivas fronteras con Sudán y el Congo. Masindi fue también la encrucijada de los varios caminos hacia el Nilo Blanco. Aquí se ubicaba Mruli, la capital del reino de Bunyoro. Por aquí pasaron célebres exploradores ingleses como Grant y Speke. Speke encontró al rey Kamurasi y le describió vestido en magna pompa, como un papa, tranquilo, inmóvil. Hoy, la última moda en Masindi es así. En 1872, ya en su segundo viaje, otro explorador inglés, Samuel Baker, llegaba también a Masindi, en aquel entonces 1 millar de chozas en forma de panal. Kabalega era el monarca del reino de Bunyoro, pero Baker puso aquí en Masindi su propia capital con un fortín adornado con retratos de la reina Victoria y de elegantes damas victorianas, una imagen que tardó poco en deshacerse. Explotó la batalla de Masindi, que duró 1 hora y cuarto. Las armas inglesas, los Snyder de repetición, acabaron con el ejército del Kabalega y Masindi ardió por los 4 costados. Estas sabanas del norte de Uganda, que a veces arden con fuegos espontáneos o no, fueron el último obstáculo para gentes que, como Samuel Baker, seguían obsesionados por el misterio del Nilo. Las rapaces aprovechan los incendios que hacen salir las chicharras y otros insectos.
25 kilómetros después de Masindi empieza el Parque Nacional de las Cataratas de Murchison. Aquí debemos parar, pero brevemente, porque nos espera la gran incógnita del Nilo Blanco. Con sus 3.840 kilómetros cuadrados, el Parque Murchison Falls es desde 1952 el mayor santuario de fauna del norte de Uganda. Incluye las antiguas reservas de Bugungu y Karuma y la Reserva Real de Caza de Bunyoro. El parque tiene diversas cotas entre 619 y 1.292 metros. De su riqueza faunística da idea la existencia de 76 especies de mamíferos. Tras una enésima cuesta, abajo por fin el Nilo. El Nilo Victoria, una de las varias denominaciones de este río que fluye por 6.650 kilómetros. Un río lleno de historia, pero eso no quita el poder de tener nuevos ojos ni la posibilidad de hacer nuevos encuentros. Nuestro propósito es visitar ambas orillas del Nilo. Por la tarde, en el embarcadero de Murchison, no cesan las sorpresas. Tenemos al lado unos jabalíes verrugosos, unos facócheros, pero acostumbrados a la civilización, y hipopótamos al otro lado del río. Los jabalíes verrugosos cortan con primor el césped del embarcadero de Pará. Hay una gran serenidad en el ambiente a estas horas, al atardecer, como suele ocurrir en África cuando se remansa la agitación del día y remiten los calores. La luz se hace blanda como el agua del Nilo Blanco. La seguridad para el viajero en esta parte de Uganda ha mejorado mucho. Últimamente no hay ataques de guerrilla ni atracos de bandidos. Vamos a cruzar ahora el Nilo Victoria en dirección a la reserva de Pará. Se necesitan 5 minutos para cruzar el ancho Nilo Victoria. Este transbordador opera desde las 7 de la mañana hasta el último, el de las 7 de la tarde. Speke había dicho que el Nilo nacía en el Nyanza Victoria, o sea, en el lago Victoria. Su rival Barton sostenía que la clave estaba en el río Rusizi, emisario o inmisario del lago Tanganika, eso no estaba claro. Tendría que ser Samuel Baker quien diese la vuelta de tuerca al tema. Una pareja de Uganda Cobs, el antílope nacional, come sus últimas hierbas del día. Pero como suelen cerca del agua, es decir, junto al Nilo. Mientras luce la luna menguante. Corría el año 1864 cuando Samuel Baker, el que luego sería conocido como Baker del Nilo, descubrió este lugar al que bautizó Murchison Falls, Cataratas de Murchison, en honor del entonces presidente de la Royal Geographic Society, la Real Sociedad Geográfica de Londres.
Samuel Baker exploró lo suficiente por África Oriental para creer que la fuente de todo el enigma era el lago Luta Nzige, más conocido luego como el lago Alberto. Pero dentro de eso, la clave era esta catarata, la mayor del entero Nilo, la que bautizó en homenaje a Sir Roderick Murchison, el que había mandado resolver el enigma del Nilo a hombres de la talla de Speke, Barton, incluso Livingstone. No podía ser que Ptolomeo, un griego del segundo siglo de nuestra era, tuviera razón al decir que el Nilo nacía en los montes de la Luna, en lo que hoy es la cadena del Rubensori. Ptolomeo llegó a trazar un mapa muy sensato del curso de un río como el Nilo, que iba desde el Ecuador hasta morir en el Mediterráneo. Pero los ingleses eran los dueños del mundo y no menos querían serlo del Nilo. Speke descubrió las cercanas cascadas de Karuma, pero solo oyó hablar de otra mayor, esta, la que fue vista por primera vez por ojos europeos por Samuel Baker y su mujer Florence. Los Baker fueron en canoas a remo desde Karuma al lago Alberto, 30 kilómetros llenos de azar. Entre acantilados de 100 metros a pico, interpretando cómo el Nilo Victoria se iba haciendo Nilo Alberto. Fue conocida como Catarata de Murchison, pero eso solo hasta 1962, el año de la independencia de Uganda. Ese año hubo una gran inundación y se formó una segunda catarata, y se le puso el nombre de Opuru, que significa en suajili independencia. La caída del agua era blanca como la nieve, escribió Sir Samuel Baker en este lugar. Te despertabas por la mañana y pensabas, estoy aquí, donde debo estar, escribía Karen Blixen en 1937. Memorias de África y realidades. Un nuevo día en Pará y encontramos un hipopótamo que la pasada noche ha ido a dormir más lejos del río que de costumbre. Poco después nos dirigimos a otro nombre del Nilo. Después de las cataratas, Murchison, el río Nilo, el Nilo Blanco, fluye hasta llegar al lago Alberto y de ahí vuelve a salir convertido ya en el Nilo Alberto, el que tenemos a nuestras espaldas. Samuel Baker soñaba que iba a beber agua del Nilo, pero la taza nunca llegaba a sus labios. Aquí cerca pensó haber encontrado el manantial misterioso. Llegó hasta el lago Alberto por la parte de Bacovia, y en la aldea Bujuca, agotado por el calor y la fatiga y con el corazón colmado de gratitud, bebí largos sorbos de la fuente del Nilo. Una de ellas, por supuesto.
Lo cierto para nosotros es que nunca hemos estado más cerca de los hipopótamos que en este recodo del Nilo Alberto. Pero lo que deseamos es encontrar el ave más misteriosa de Uganda. Sin duda alguna, una de las especies más particulares, más espectaculares también del Nilo en Uganda es el pájaro picozapato. Entre los carrizos vemos a un extraño monarca de África, el Balaenices rex, nombre científico que significa la cabeza de la ballena rey, o si no, se llama más sencillamente el pájaro picozapato. El picozapato puede medir 1,5 metros de altura y pesar 6 kilos. Su pico de 20 centímetros de largo es el más ancho de todas las especies de aves. Es un pájaro asociado al Nilo, a los pantanos. Por eso abunda tanto en el sur de Sudán. Aquí en Uganda los pescadores matan estos pájaros, por ejemplo, en el lago Kyoga. Creen que ver un picozapato antes de la pesca es un mal augurio. No puede haber nada más relativo que la superstición. Embarcamos ahora en Pará para ver las cataratas Murchison desde la propia agua del Nilo. Son 17 kilómetros, 34 para un viaje, como esperamos, de ida y vuelta. Una pequeña singladura, pero que promete ser una experiencia de avistamiento de fauna, un lujo en este siglo y planeta. En este recorrido que estamos haciendo por el Nilo Victoria hasta las cataratas de Murchison, la vida salvaje africana aparece aquí en Uganda en toda su plenitud. Por ejemplo, estamos viendo constantemente hipopótamos y ahora aparecen los elefantes. Hemingway venía a cazar a esta zona. En 1954 tuvo un accidente de avión a 3 kilómetros de las cataratas. Hemingway no comía carne de hipopótamo, aunque sí de león, asado con ajo y cebolla, hierbas, tomate y queso. Hoy los hipopótamos del Nilo respiran con alivio. Ya no hay aquí grandes cazadores blancos, ni siquiera Hemingway. Si los animales gozan de buena salud, los clichés se ahogan en el Nilo Blanco una y otra vez. La Reina de África no fue solo una película de John Huston, sino una barca real que se llamó Murchison. Francis es el capitán más veterano de este crucero por el Nilo Blanco. I started work here in 1963 when I was 18, and all years I was working in this river. The difference between the past year and this year is between 1963 up to 72. There was a lot of animals, and you can't see forests around along the river because the elephants have slashes all this thing down. After Amin came to the power, all these elephants were shot because of the ivory trades. And later, all the trees started growing. That's why you can see forests are so many along the riverbed. After that, during this time, the elephants have started coming back. Even
buffaloes and other animals, their number is coming very well. I think after 10 years, things will be well. Hemingway, como Theodore Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, Dennis Finch Hatton, el amor de la Dinesen, Frederic Selous, Philip Percival, Richard Maynard Sagen, todos los grandes cazadores blancos se hicieron lenguas de los animales salvajes de África Negra, pero los esquilmaron. Cuando íbamos abriéndonos paso por la margen del río, avistamos un cocodrilo que tomaba el sol en la roca. Debo confesar, decía Churchill en 1907, que siento un violento odio hacia esos energúmenos e incluso me provocan ganas de matarlos. Al final de la historia, los animales salvajes han ganado la partida, al menos en esta zona de Uganda. Han ganado las cigüeñas ensilladas de pico rojo y el hipo con su garza limpiadora y el martín pescador y la magnífica águila pescadora. Para el joven Churchill, que visitó Uganda en 1907, el peor animal, el más peligroso, era en cambio el espirilo. Con la forma y tamaño de un guisante plano, es un tipo de ácaro que causa 5 o 6 ataques de fiebre y deja secuelas inquietantes. De pronto, las espumas del Nilo, entre las que se posan los cormoranes, anuncian la inminencia de las cataratas. Tres horas después de un recorrido espectacular por el Nilo Victoria, que está completamente repleto de animales, hipopótamos, elefantes, etc., alcanzamos por fin las cataratas Murchison. Baker consiguió canoas y remeros y durante 2 semanas bogaron rumbo norte hasta llegar al punto en el que el Nilo se introduce en la parte septentrional del lago Alberto. Y a poco de allí dio con algo tan sensacional como las cataratas Murchison. Baker incluso tuvo que refugiarse en la isla fluvial de Patoan para escapar de la embestida de los hipopótamos. En realidad, la gran catarata Murchison tiene 6 metros de larga y 40 metros de altura. No es la inmensidad de las cataratas Victoria, formadas por el río Zambezi. Pero estas son las cataratas más fragorosas del Nilo en su complicado camino al mar. Una especie de tapón de agua que sale despedido de una botella deshecha en espumas. Dicen que tiene un poder hipnótico, revuelos de agua y sonidos, siempre cambiantes. Son las 7:15 de la mañana y ya hay una gran actividad en el Nilo Victoria. Ahora vamos a cruzar
el río en dirección a la orilla sur para dirigirnos al extremo más meridional del país. Nos espera una larga jornada de viaje por los pueblos del interior de Uganda. Una especie de regreso al pasado, a veces a los tiempos victorianos en que se buscaban las fuentes del Nilo. Todo depende, claro, de los rebaños de cebúes que toman la pista. Otras veces son los babuinos los que están en medio. Nuestro objetivo es ir al antiguo reino Ankole, donde los animales siguen siendo protagonistas, aunque ya se trate de animales domésticos. Pero antes de eso tenemos que pasar por muchos paisajes y por otros viejos reinos de Uganda, Bunyoro, Toro, Buganda, y por numerosos pueblos donde los mayores reyes ahora son los marabús. Atravesamos el reino de Toro, donde el paisaje ya es de colinas y el clima húmedo y propicio para cultivar el té. A lo lejos se insinúan los montes de la Luna, más que probable manantial de fuente en fuente del Nilo, al menos del Nilo Blanco. Y así llegamos a la mitad de la Tierra. Esta es la línea del Ecuador. Encontramos en nuestro camino esta línea que divide el mundo en dos hemisferios. Esta pasa entre el Parque Nacional Queen Elizabeth y las montañas Rubenzori, las montañas de la Luna. Debemos cruzar el canal Kachinga, que une el lago Eduardo o Ruisamba, cuyas aguas comparten Uganda y el Congo, y el lago George. Ambos pertenecen a la cadena de grandes lagos que empieza al norte con el Alberto hasta el lago Tanganika al sur. De los varios reinos de Uganda, Buganda, Bunyoro, Toro, el reino de Ankole se caracteriza por poseer una extraordinaria cultura ganadera. No se diría aún aquí. Esta es la capital Ankole, en Mbarara, una ciudad de unos 50.000 habitantes con sus ritmos provincianos. Aquí viven Banyankole, modernos ugandeses que a lo mejor siguen la Iglesia del Fuego del Espíritu Santo, pero bajo su aspecto globalizado se dividen netamente por su procedencia en Bahima, pastores, y Bairu, agricultores. La Plaza Mayor, como si dijéramos, está presidida por una gran vaca de cemento, con un anuncio de una convención del Club Rotary. La modernidad no es nueva desde que en 1955 Mbarara era la polvorienta sede de un distrito colonial de los británicos. Pero la estatua de la vaca no es el tótem de esta etnia ya con unos 2,5 millones de individuos. La vaca es su signo, su icono, su mayor seña de identidad. Los Bahima a las vacas las consideran de la familia. Aquí matar y comer una vaca fértil sería tanto como cometer un asesinato y un acto de canibalismo. Hay por el mundo muchas vacas y muchos toros, pero como el ganado de Ankole, del viejo reino de los Bayankole de Uganda, hay muy pocos. Sobre todo por los cuernos de este ganado. Los cuernos tanto de vacas y de toros pueden tener más de 1 metro de largos. Son tan imponentes que no se tiran.
hay quien hace con ellos instrumentos musicales. Emanuel Cataña es primo del rey Yancole y dueño de un respetable rebaño. Okay, the importance of the Ankole cattle. First and foremost, we keep them for economical welfare. Yeah, because they are multi-purpose for us, especially cattle keepers who are popularly known as the Bahima. We keep them first for pride. Secondly, we keep them, as I've said earlier, for economical purposes. Thirdly, economical purposes there are so many varieties. We get milk from these animals, we get beef from these animals, and we get money. We sell them so that it enables us to take our children to school. We sell them, we get money. It enables us to as we have seen around, we have started now putting on some permanent structures. So, como todos los Bahima, Emanuel es muy fuerte, más alto que los Bairu o campesinos. Recuerda a un Masái. We used to get blood, fresh blood, but now we have stopped that. We have seen it as a backward because we used to do that because we had no food. But now, as we have got enough food now, we just dropped that thing. We find it so primitive, by the way. But actually, in the actual sense, it was useful because one used to take that blood would find one who is very strong. No disparan flechas a la yugular de sus vacas, pero lo mismo que los Masái, los Bahima tienen hasta 30 palabras distintas según la piel de sus animales. Además de decenas de términos según sean los cuernos y sus tamaños. Los bijogo son las reses completamente negras, tan apreciadas como las vacas pintas. En general, estas reses Bahima tienen gran cabeza y no menor cornamenta, son de cuello corto y de pecho estrecho, pero los Bahima las reverencian. Pueden subsistir con poca agua y poco pasto. Lo peor son los mosquitos, las enfermedades que transmiten. En este corral solucionan el problema, o lo intentan al menos, con sesiones periódicas de desinfección. A finales del siglo XIX se detectó la Glossina morsitans, una mosca tsetse que transmitía un tripanosoma que tenía la virtud de ser inocuo para los animales salvajes y para los humanos, pero fatal para el ganado. Ya en 1935 apareció otro tipo de mosca tsetse, la Glossina palpalis, que en cambio transmite la enfermedad del sueño a los humanos y a los animales salvajes. Eso motivó en 1950, aún bajo dominio británico, una durísima campaña de erradicación en Ankole. Se acabó con toda la fauna salvaje y buena parte de la vegetación, sobre todo en la zona de Emburo. Una matanza, y además inútil. No se acabó con la mosca tsetse. Hoy existen productos más eficaces que protegen la cabaña Bañancole. Mientras los pastores Bahima a veces parecen acróbatas rociando el insecticida.
Estas reses fabulosas pueden proceder de un ganado euroasiático de hace más de 15.000 años, aunque a Uganda llegaron solamente hace unos 1000 años. Se adaptaron muy bien al clima de esta sabana de Ankole, aunque no tienen resistencia a la nagana, la enfermedad del sueño transmitida por las moscas tsetse. Las vacas son el orgullo y símbolo de estatus para los Bayankole. Pero dentro de esta tribu, un mujima que tiene vacas no concierta matrimonios con los bairu campesinos que no pueden tener vacas. Una pista de tierra, abierta como un tajo en la vegetación superviviente, conecta los diversos pastizales y las esparcidas aldeas de los Bajima. A veces, en medio de la sabana, al máximo hay un par de casas, las de una familia de pastores. La vida de los Bajima también puede ser muy estricta y sin florituras. Siempre depende de las vacas. Débora Kasumbusa tiene como fregadero el mismo espacio donde picotean las gallinas. Los cacharros, en cambio, son como los de todo el mundo. Ati egine kayitu egine njo turkuraramu ekine kiyungu no turkutekera kana katandare kine kinabiro egine kayitu abana banje mushesha yarisa abana bakora nabone bashakujana bakora nk'ibi bindi mu turkukora no bakora ibyo buhangwa nabashemerwa ninke myenda nguze yongereho sikanye ninke myenda nguze yongereho zibe nyingi sikanye haza situmare. El interior de la cabaña para dormitorio y salón es sólido y está limpio. Aquí reciben a los familiares y amigos. Ahora está el cuñado. Pero lo principal es el altar de los hansi, recipientes de leche. Los usan para beber, pero también atraen riqueza. Godfrey Kasumbusa, el marido de Débora, pastorea el rebaño familiar cerca de la casa. nandisize na tusibire ntwozia nani ntero bwato ni vitu nivyo nando muna nandi umuntu ate ndisize ninyije nensa kunyoma teganya nugo mu mugwanje gunkora busha. El tiempo pasa en la sabana de forma distinta. Los Bayankole tienen además una división del día muy precisa, en 20 períodos, más que en 24 horas. Cada uno de los períodos también con su nombre propio, como las vacas. A las 2 de la tarde, los grandes rebaños de vacas de Ankole empiezan a brevar. Los pastores Bajima a veces se ponen en la postura de las cigüeñas, como hacen, por cierto, los masáis.
Antes, los Bajima, como los masáis, vivían solo de las vacas. Jamás matarían una vaca lechera o una vaca de sangre a la que disparar una flecha por la mañana para sacarle la sangre del desayuno. Los Bajima no solo tienen sus espléndidas vacas Ankole, sino algunas pocas de otras razas europeas o asiáticas, pero no tienen comparación con las vacas de grandes cuernos. Antes, la costumbre era que si moría alguna res, la podían cambiar por mijo a los campesinos Bairu, pero no mataban ni matan vacas salvo en ocasiones solemnes. Más bien eran y son seres casi familiares para ellos. Hoy, en cambio, venden las vacas porque necesitan dinero. Eso ha cambiado más que la propia sociedad Bayankole, que tiene algo parecido a las castas. Entre Bajima ganaderos y Bairu campesinos hay una diferencia como entre nobles y comunes. No solo no hay entre ellos matrimonios mixtos, todos pagan ukutoya, tributos al rey, pero aún más los campesinos Bairu. Un día, el príncipe Katanya, hermano menor del rey Yankole, nos conduce al Endembo o lugar real, con sus varias dependencias. I'm now going to show you our late King Sir Charles Gasionga, his house. He retired here. He came back home after the abolition of the kingdoms in 1966 by the then Obote government. So this is where he came back home to. From that palace, he came back here. This is the home of the reigning the Prince John Balje, the Crown Prince now. This is the home, this is Carro. Charles Nacionga fue el último rey real de los Bayankole. En esta mansión, dedicada al recuerdo familiar, cuelgan fotos de la dinastía desde finales del XIX. Destaca sobre todo el trono tradicional sobre alfombra de leopardo del último rey Ankole que reinó. Enfrente se encuentra la residencia del actual jefe de la dinastía, el actual Omugabe. Es una casa lujosa de alto standing para Uganda. Pero a diferencia de otros monarcas ugandeses, restituidos siquiera simbólicamente, el de Ankole no ha podido ser entronizado. Y es que el actual presidente de Uganda, Museveni, es un Mujima, es decir, un hombre de la clase alta de los Bajima, y no desea que nadie de su tribu, la Bayankole, le haga sombra, ni siquiera un rey tradicional con poderes teóricos desde que en 1966 el presidente Milton Obote abolió las monarquías de Uganda. Así, cuando Museveni restauró en 1993 los reinos tradicionales de Uganda, el reino de Ankole, el reino de las vacas de grandes cuernos, quedó al margen. Sin embargo, el príncipe Barije fue coronado por sus leales, pero la ceremonia fue anulada luego por el presidente de la República Museveni. Así pues, el rey Barije ha vuelto a ser oficialmente el príncipe Barije, y su trono espera ser ocupado con todas sus consecuencias. En el Endembo o conjunto palaciego no falta la cabaña ritual.
Es la expresión de las tradiciones Vallancole más ancestrales. Esta cabaña guarda los tesoros de una monarquía que se impuso hacia el año 1500 sobre previos reinos de la zona, como el de Shema, Empororo o Igara. Esta es la Oru Yeye, la plataforma de los cántaros de leche, pero es más que eso, es también el símbolo del poder de los Vallancole. Desde el rey al más humilde pastor, los Vallancole ponen en lugar preferente estos hanzi, recipientes de leche de madera pintada de negro que expresan también su estatus social. Pero todo no es tan sencillo en la tradición. Los Vallancole tienen dos castas sociales, los Bairu campesinos y los Baima pastores, y los primeros ya no ven con tan buenos ojos la reinstauración de una monarquía que vuelva a mantener los privilegios de la minoría, o sea, de los pastores. A pocos kilómetros del Endembo real, el príncipe Katanja tiene su finca, siempre en la región de Mbarara. El ritmo en esta región rural y sureña de Uganda viene marcado, como es natural, por las vacas. El momento más solemne del día es el ordeño. Los Vallancole tranquilizan con sus quitamoscas a sus vacas para que no se estresen con el ordeño. Una forma también de limpiarlas para alejar de ellas y su leche cualesquiera maleficios. Steve Katanja contempla cómo ordeñan sus criados. Los primeros en beber la leche caliente recién ordeñada serán los hijos de Steve. Un mujima puede beber 2 o 3 litros de leche al día. Aunque ya comen algo que no sea vaca, una dieta de leche y carne roja produce a menudo gota y otras enfermedades. En el cercano platanal de la finca se va a consumar el sacrificio de un becerro a la manera tradicional de los Vallancole. La carne es la vida. Son las 7 de la tarde, la hora de la cena en casa del príncipe. El príncipe tiene 4 hijos pequeños que siguen sus pasos en el gusto por la leche cruda y la carne asada. Steve, el hermano del rey, también tiene una cabaña ritual en su finca. Lo mismo que Sheila, su mujer, y como toda su familia, el príncipe es del clan Bianda, el más alto de los Bahima. Tiene una gran plataforma de cántaras de leche. Dios es mi pastor. No extraña en un pueblo de pastores convertidos al anglicanismo. Tampoco faltan símbolos tradicionales, los quitamoscas del ordeño contra el mal de ojo,
la más intrigante espiral, el sol masculino y la luna femenina. Amazina ganjye ndishira Steven Katanywa ntugezaho munonga kwegesa abana baitu okukwata munonga culture yabo bakamanya ebya culture yitu ya Ankole. La princesa Sheila nos enseña una de sus tradiciones. A veces ahuman con hierbas las hansi o cántaras. Es para que la leche adquiera un aroma especial. This is a restroom normally used by our young brides after, when they come in the home after getting married, they rest in here because they're not supposed to be seen. They spend 2 months or so undercover and being treated to all the niceties and being introduced to the home properly. En Mbarara o Muti, la vieja capital Ankole, ya tiene casi 1 millón de habitantes y un aire moderno, aunque bajo el signo de la leche. Aquí se asientan numerosas lecherías, tanto industriales como domésticas. Los Bayancoles, sobre todo los Bajima, están orgullosos de su ganado, su leche y su historia, en especial de su rey Entare IV, llamado Kitambunjoro, el matador de los Bunjoro. Fue a principios del 700 cuando el reino Ankole llegó a su apogeo. Su eclipse fue en 1875, cuando ganaron la supremacía otros reinos ugandeses, Bunjoro y Buganda, y arrinconaron a los Bayancole. Hoy, en la capital, tienen que llevar la leche en modestas bolsas de plástico. Una buena botella de leche es un tesoro. 1 litro de leche sin pasteurizar vale 10 céntimos de euro. En cambio, la venta de la suculenta carne no ha variado mucho con los siglos. Pocos viajeros que pasen por Mbarara se resistirán a comprar unas buenas chuletas de Ankole o unos pinchos para el viaje. En Kokonjeru, una colina no tan verde, es el final de la historia. En las afueras de Mbarara se encuentra el cementerio real. Estas son las tumbas de los diversos monarcas Bayancole. Por ejemplo, la del Omugabe Sir Charles Godfrey Rutahaba, Kasionga II, que reinó desde 1945 a 1966. En torno, junto a las plataneras, hay sepulturas de la nobleza. Pero algunos nobles de Ankole ni siquiera están enterrados aquí, porque sus cuerpos desaparecieron durante el régimen de Idi Amin, como el príncipe Patrick Ruhinda, asesinado en 1972 por Idi Amin y cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Fue en el viejo reino Ankole, el reino de las vacas con los mayores cuernos del mundo, un reino dentro de la República de Uganda donde nace el Nilo Blanco.